¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda que es parte del 16º Foro Internacional de Música Tradicional, que por las actuales circunstancias sanitarias a las que nos enfrentamos prácticamente en todo el mundo, aprovechamos las nuevas tecnologías como lo han hecho en muchos lugares para no dejar pasar por alto este acontecimiento, este foro que ya tiene muchos años y que pues bueno es una oportunidad a donde los músicos, los investigadores, los promotores de cultura exponen diversas temáticas. En esta ocasión decidimos, porque parece ser que la situación así lo amerita, aunque por otro lado parece también que, pues bueno, ya estamos bastante saturados con esto del COVID-19, que es lo que menos quisiéramos escuchar en ciertas circunstancias. Pero elegimos este tema no dedicado precisamente al COVID-19, porque por donde quiera se escucha, pero tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos como antropólogos, como investigadores en el campo, como dedicados a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. Y el tema del foro es la etnografía de las músicas tradicionales en contextos críticos, que esto no quiere decir precisamente, ¿verdad?, que esté vinculado estrechamente con la cuestión del coronavirus. La diversidad de riesgos en el campo es mucha. La historia de la antropología registra varios momentos en que muchos antropólogos enfrentaron momentos verdaderamente difíciles, pero que eso no los arredró para que ellos continuaran con su propósito. Y pues bueno, tenemos aquí a un grupo de especialistas muy inquietos, jóvenes, no importa la edad, ¿verdad? Cualquier edad yo creo que tiene una parte muy importante de experiencia, pero en esta ocasión la mayoría tiene un promedio similar de edad. Y a partir de esa edad, bueno, es que nos podemos imaginar una cierta trayectoria. Bueno, me voy a permitir leer un breve currículum de cada uno de los participantes. Es un currículum muy breve porque el tiempo no nos da para mucho. Vamos a empezar con José Joel Lara González. Es doctor en antropología por el CIESA, Ciudad de México, etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bailarín de danza folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Sus intereses de investigación se han centrado en las formas narrativas del cuerpo de los grupos étnicos, la etnohistoria, los procesos de etnicidad, los lenguajes corpo-orales, los procesos rituales y la antropología del maíz. También tenemos a Juan José Atilano. Él es doctor en antropología social por la ENA y miembro del SNI nivel 1. Ha desarrollado estudios sobre tradiciones orales en el Estado de México, migración e identidades, arte popular, lírica y música tradicional y cosmovisiones indígenas. Entre sus publicaciones más recientes está El sacrificio como alimento, perspectiva etnográfica de los mixtecos, en la revista Nueva Antropología 2019, y también su libro Los Santos de Valor, Huellas del Pensamiento Ganadero, en la lírica de Tierra Caliente, publicado por Enil Elina en 2015. Actualmente es profesor de asignatura en la ENA. También tenemos a Luciano Reyes Favela, antropólogo social, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un diplomado en etnomusicología mexicana, es investigador del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio en el INA. Ha realizado etnografía entre los Nahua, Otomí y Mazahua del Estado de México y los Atzinca y Nahua de la Huasteca. Ha publicado artículos sobre cosmovisión, etnicidad y violencia en el narcocorrido. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel CEM, es coordinador de estudios de posgrado en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad del Estado de México. Marina Alonso Bolaños, investigadora del INA, maestra y doctora en Historia por el Colmex, maestra en Antropología por la UNAM, etnóloga por la ENA, miembro del SNI,
Ha colaborado en proyectos internacionales, entre los más destacados está el que realizó en el Musée du Branly en París y en The University of Texas como profesora visitante. Ha publicado series radiofónicas, fonográficas, libros y artículos sobre historia, antropología y etnografía de los pueblos indígenas. Sobresale su libro La invención de la música indígena de México, antropología e historia de las políticas culturales de México en el siglo XX. Y tenemos también a nuestro gran amigo Roberto Campos Velázquez. Él ha realizado su carrera académica en la UNAM, es licenciado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y en etnomusicología por la Facultad de Música. Es maestro y doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Está adscrito al área de etnomusicología de la Facultad de Música, donde imparte asignaturas en diferentes niveles. Sus temas de estudio: música y discursividad social, acustemología, prácticas musicales y ritualidad. En 2016 recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún por el INAH en la categoría Tesis de Doctorado en Antropología Social y Etnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por su generosidad de participar en esta mesa redonda. Y bueno, pues vamos a comenzar. Verdaderamente, las circunstancias a las que se enfrenta el trabajo de campo son diversas, ¿verdad? Desde mi punto de vista, es una gran aventura intelectual, pero también son oportunidades de reencuentros humanos con aquellos pueblos, con aquellas culturas, con aquellas personas que en cierta medida están alejadas o no alejadas, o quizás hasta muy cercanas a nuestra propia cultura. Sin embargo, muchas veces preferimos visitar aquellas localidades, aquellas culturas que están lejos de nosotros, lejos en muchos sentidos, lejos en manera de pensamiento, lejos en territorialidad, lejos en situación económica, etcétera, etcétera. Y en estas travesías que nosotros realizamos para la recopilación de datos, solemos enfrentarnos a situaciones difíciles, a veces atracos, muertes, conflictos territoriales entre los propios pueblos y un sinfín de situaciones. Quiero comenzar preguntándole su opinión al respecto a José Joel Lara González. Estimado Joel, tú en este vasto trabajo de campo que tienes realizado en varias regiones, ¿a qué te has enfrentado? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido? Hola, pues primero, muchas gracias por la invitación a este conversatorio que encuentro significativo por dos cosas, ¿no? La primera, porque justamente pone sobre la mesa el tema de los riesgos que corremos durante el trabajo de campo y poder compartir nuestras experiencias, espero que pueda ser significativo para compañeros que están haciendo trabajo de campo y que su experiencia sea más informada y un poco más amable. La segunda es que compartir nuestras experiencias también sirva como una denuncia de por qué los contextos se ponen difíciles y vulneran la integridad, no solo de investigadores, sino de pobladores, y hacia allá dirigiré un poco mi participación, ¿no? Mi experiencia no solo presenta una situación de riesgo, sino que intenta hacer saber las angustias de algunas comunidades que permanentemente viven en el asedio por la constante represión que ejercen algunos grupos religiosos que desde mi perspectiva rayan en el fanatismo. Estos grupos, ajenos al catolicismo, mantienen persistentes campañas de conversión religiosa que no solo invitan al abandono del catolicismo, sino que con él se abandonan las prácticas culturales como lengua materna, indumentaria, danza, música, fabricación de instrumentos, elaboración de bordados, ¿no? Los saberes tradicionales que dependen de la oralidad y la memoria para su transmisión y su supervivencia. En la Huasteca étnica, como en muchas latitudes del México profundo, estas campañas de larga data alcanzan un alto grado de intolerancia religiosa. En octubre de 2016, voy a citar un ejemplo particular,
Durante una estancia de trabajo de campo en algunas comunidades nahuas del municipio de Izhuatlán de Madero, en Veracruz, tuve la oportunidad de acompañar un proceso local de recuperación de la celebración conocida como el Otlamanilistli, u ofrendas al maíz, al elote particularmente, entre los meses de septiembre a noviembre. Se hicieron los preparativos y se reabrió la Xochicali o casa de culto. Esta celebración estaba organizada por una curandera de edad avanzada que guardaba los cortes de papel que representan los espíritus más importantes de la celebración y de la vida cotidiana y que se encuentran guardados en un cofre de madera. Evidentemente, esta noticia causó asombro y expectación entre los pobladores, pues ya tenía cerca de 20 años de no llevarse a cabo. Al llegar el día de la celebración, aproximadamente a las 8 de la mañana, la curandera y su equipo de curanderos abrieron la Xochicali, pero la sorpresa fue que el cofre de madera estaba abierto, estaba roto y sin los cortes de papel. En el lugar estaban cerca de 25 personas de la comunidad y yo. Enseguida, un grupo de aproximadamente 15 hombres, comúnmente conocidos como hermanos por su adscripción religiosa, se enfrentaron en un tono violento a la curandera y a su equipo de curanderos. Este grupo de hermanos estaba liderado por un hombre de más o menos unos 30 años, que además resultó ser nieto de la curandera. Él se dirigía a ella en español y le reclamaba por prácticas idolátricas. Todas las respuestas de la curandera se mantuvieron en náhuatl, ¿no? Desde la resistencia de su propia lengua, argumentando que esta práctica no era idolátrica, sino que era parte de una costumbre que habían dejado los de antes. Después de una acaloradísima discusión, otro de los hermanos sacó un arma de fuego y dio 3 tiros al aire, ¿no? Esto evidentemente causó sorpresa, causó miedo, y de inmediato, dentro de los 25 acompañantes que estaban en la Xochicali, generalmente los nahuas traen machete, sacaron machetes y entonces se desarrolló una batalla considerable. Los tiros alarmaron al resto de la comunidad, que prontamente se dieron cita en este lugar en la Xochicali para apoyar, ¿no? Por fortuna, el grupo terminó expulsando al grupo de los hermanos, pero el nieto amenazó de muerte a la abuela si durante esa noche se desarrollaba la ofrenda al maíz, ¿no? Esto es una situación de mucho conflicto, de mucho riesgo, que pone en una situación bastante adversa, insisto, no solo al investigador, sino que ya raya con la integridad de los pobladores mismos. Y ahorita quizás pueda abonar un poco más a la discusión. Claro, muchas gracias, Joel. Y bueno, y tú en ese remolino de discusiones y de enfrentamientos entre la propia comunidad, sin lugar a dudas también, aunque uno quiera mantenerse al margen, es difícil. Claro. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Juan José Atilano, ¿qué nos puedes tú contar, qué nos puedes tú narrar acerca de tus travesías que has realizado por allá por el Estado de México, quizá en la Tierra Caliente? Adelante, Juan José. ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días a todos, Reyes, Marina, Joel, Roberto. Un placer compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Miren, debo admitir que para mí el tema de la mesa, etnografía de las músicas tradicionales en contextos críticos, me resultó en cierta forma una provocación metodológica, ¿no? ¿Por qué? Porque para un antropólogo como yo, que no tenía formación musical, que no sabía de antropología de la música o de etnomusicología, el decidir trabajar sobre el tema de la música en una región, en la región de Tierra Caliente, dominada en 2010, cuando yo entré ahí, dominada por la pugna entre los cárteles del narcotráfico, particularmente la familia, los pelones en ese momento, pues representaba 2 retos fundamentalmente, ¿no? El primer reto constituía, digamos,
de construir, digámoslo así, la metodología que como antropólogos manejamos en términos de la etnografía y replantearla a partir de las circunstancias de riesgo y de violencia que existían en la zona de Tierra Caliente donde yo iba a trabajar. Ese era el primer elemento, ¿no? De construir el paradigma de la etnografía que nos enseñan en la escuela como antropólogos y tratar de aproximarme a la zona y a la gente de una forma segura para mí, básicamente, ¿no? El segundo reto era, estaba claro que no iba a poder asistir a la Tierra Caliente tratando de encontrar los informantes, el tema. Es decir, muchos antropólogos decimos que el campo es el que configura o define nuestro tema de investigación. Pero en esas circunstancias yo tenía que tener la suficiente claridad para poder ir directamente a lo que yo quería hacer, y no diluir el tiempo en recorridos que podrían ser riesgosos, ¿no? En ese caso, pues bueno, la información que hice, la investigación documental que hice sobre la lírica popular en Tierra Caliente, me permitió ubicar un tipo de lírica que de sí resultaba ya interesante, que son el corrido de relación o la ensalada o los versos de San Agustín Victorioso, que obviamente pues yo los ubiqué en el cancionero de la música popular mexicana del Colegio de México. Y dije, bueno, por ahí, ¿no? Lo tenía ya claro. Pero en el primer terreno, el primero de los retos para presentarme pues en Tierra Caliente, emulando, digamos, a Malinowski, que es abandonado en una playa del Pacífico Occidental, pues era realmente imposible, ¿no? Yo no podía llegar y quedarme en la ribera del Balsas a ver a quién contactaba, con quién platicaba, porque uno de los riesgos más fuertes en la zona, pues son los traslados, ¿no? Son los traslados, sobre todo por este lado bueno, también del lado de Arcelia y por acá por Toluca. En ese sentido, creo que una de las estrategias que seguí fue invertir el proceso del trabajo de campo y tratar de construir vínculos o relaciones sociales antes de llegar a campo, ¿no? Y ahí me sirvió muchísimo, por ejemplo, los encuentros de música tradicional en Guerrero, donde yo conocí músicos, conocí promotores culturales, que fueron mi enlace para llegar a Juchitlán, para llegar a Tlalchapa, a Arcelia, a Tlapehuala, que son los lugares donde yo trabajé. En ese sentido, creo que eso me sirvió mucho. Son relaciones que fueron primeros contactos, pero que después pude estrechar relaciones a partir de visitas constantes, de periodos de trabajo de campo que iban de una semana a 15 días, no más. Yo no podía permanecer en Ajuchitlán o en esos lugares a lo largo de un mes por cuestiones económicas o por las cuestiones de violencia también, ¿no? Entonces, fueron visitas periódicas. Recopilé información combinando entonces las visitas a trabajo de campo con informantes clave, ¿no? Pero también con una amplia investigación documental que me permitió contrastar. Cancelé la posibilidad de recopilar versiones de San Agustín Victorioso haciendo recorridos en comunidades porque era maximizar el riesgo. Hay una parte, esa parte me gustaría platicarla más, pero la dejaría para después, y como una especie de anecdotario, en el sentido de que, para terminar, en los recorridos que hacía yo frecuentemente del Estado de México a Juchitlán, Arcelia, era frecuente encontrarme con retenes
no del Ejército Federal ni de la Policía Federal, sino de una especie de policías que estaban vestidos con medio pantalón militar, con tenis, con gorra, con armas de alto calibre, ¿no? Con camionetas que parecían patrullas pero no eran, y esos retenes siempre estaban entre la zona de Bejucos, para entrar a Bejucos, y Temascaltepec, ¿no? Perdón, sí, Temascaltepec. Frecuentemente me tocaba con esos retenes y eran revisiones normales como de policía. Voy a dejar para la segunda ronda qué pasó en uno de esos retenes, en donde yo viajaba y me detuvieron en una curva en medio de la sierra, sin señal de teléfono, en fin. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante todo lo que te ha sucedido. Ahora vamos a escuchar a Luciano Reyes Favela, el amigo Reyes que, bueno, siempre yo le he dicho, se ha metido en un tema muy interesante, pero verdaderamente escabroso para la recopilación de datos. Adelante, Luciano, si eres tan amable. Bien, aquí, buenos días, gracias por la invitación. Aquí lo interesante es estos contextos emergentes. La epidemia nos plantea toda una nueva forma de trabajo, pero esto ya se viene dando en las comunidades, en el sentido de que, por ejemplo, en el proyecto Etnografía de las Regiones, cuando empezó el proyecto, eran escenarios de mucha normalidad, de mucha seguridad. Tú podías ir a las comunidades, era un escenario muy padre, pero a partir del 2000 para acá empieza a cambiar, ¿no? Zonas donde pues había pobreza, había conflictos intercomunitarios, pero de repente empiezan a haber halcones, empiezan a haber grupos paramilitares, todo se va haciendo de cierta manera sombrío en muchas regiones. El Estado de México no es la excepción, la Huasteca Hidalguense tampoco. En este contexto, ¿cómo trabajar estas etnografías, por ejemplo, si te interesa la lírica de la violencia? Empiezas a tener que migrar hacia las fuentes documentales, virtuales en la tecnología, porque si tú llegas a un bar en Huejutla o en Tejupilco y le preguntas al grupo de corrideros, oye, tú cantas corridos, desde ahí ya te metiste en una broncota. Entonces, el trabajo de campo tiene que readecuarse. En este caso, lo que yo he empleado es mucho la consulta del material sonoro que producen ellos mismos y la virtualidad a través de sus grupos tienen blogs, tienen grandes páginas, y en donde vamos leyendo las transformaciones y su impacto en las regiones. Por ejemplo, en la Huasteca, cómo a partir de hace unos 5 o 6 años empieza un nuevo género que son los huapangos brincaditos, que es una readecuación o la reinterpretación del movimiento alterado sinaloense en el contexto de la comunidad, de las comunidades huastecas. Entonces, estamos ante un contexto de readecuarnos a lo emergente. ¿Qué va a ser ahora de la epidemia? No sé, pero en las comunidades huastecas ya también tienen sus páginas ellos de la vida en Cochotla, la vida. Y es interesante porque ahora dicen, si nos quieres visitar, hasta te podemos pasar, ya sea por el cerro o por el monte, ¿no? Depende cuánto quieras pagar. Ahora plantean el uso de coyotes locales porque las comunidades muchas están cerradas. Entonces hay una reconfiguración en esta forma de las etnografías. Todos hemos tenido muchas anécdotas, algunas buenas, otras no tanto, pero sí ha cambiado mucho. Y también la posición ética de nosotros, porque a veces comprometemos mucho a las comunidades. Cuando ya tenemos largo tiempo con ellas, te defienden mucho. Entonces hay una serie de cosas, ir, no ir. Entonces, lo que pienso es que estamos entrando en otra readecuación de nuevo, ¿no? El narcotráfico hizo que se readecuara la etnografía. El COVID, pues yo creo que también, ¿no? No sé, estamos en una situación de transición, pero similar.
más adelante me gustaría plantear un poco cómo, por ejemplo, el movimiento, este tipo de canciones de las bandas criminales, que yo no coincido con los términos, etiquetas estas de narcocorridos, pero sí toda esta música criminal, cómo se ha adecuado ahora a los tiempos COVID. Entonces, esa sería por el momento mi participación. Gracias. Muchas gracias a ti, Luciano, muy amable. No deja de ser también interesante todo lo que has mencionado. Vamos a escuchar ahora a Marina Alonso Bolaños. Marina, si eres tan amable, por favor. Claro, muchas gracias, principio, Benjamín, por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Y colegas, es un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa. Bueno, a mí me parece súper pertinente el tópico de la mesa, más allá de que vivimos en la sociedad de riesgo, que es la que nos ha llevado a tomar este panel de manera virtual y no estar de manera presencial en el museo como nos hubiera gustado llevarlo a cabo. Pero bueno, ya en el seminario de la Fonoteca me referí a algunos aspectos sobre la pandemia, que algunos de los cuales voy a tomar a lo largo de esta mesa de debate. Pero me parece que todos los contextos de investigación han sido críticos de una o de otra manera. O sea, es como una marca que tenemos ya. Ahora, respondiendo a la pregunta que tú nos haces, ¿qué he enfrentado yo? Bueno, quizá la situación más grave que he enfrentado es un asalto en la montaña de Guerrero, justamente yendo a grabar a unos músicos tlapanecos. De ahí pasando por malos entendidos en otras ocasiones, en Chiapas, en fin, hay un abanico de situaciones en las cuales no quisiera detenerme, digamos, en términos del acontecimiento en sí mismo, porque me parece más importante quizá reflexionar sobre sus implicaciones. En el caso del asalto, por ejemplo, a manera de parábola, lo que aquello nos reveló fue la importancia, la necesidad de tener una buena planeación, una planeación metodológica para hacer el trabajo de campo, que en esa ocasión no la tuvimos. Y esto lo refiero por algo que señalaba muy acertadamente Juan José, que es el riesgo por el viaje ya en sí mismo. El traslado es un gran riesgo. Pero bueno, no nada más esto, ¿no? El riesgo implica también estar inmersos en un sinfín de situaciones locales que además cambian porque cada trabajo de campo es distinto. Y entonces, bueno, nos enfrentamos a situaciones sumamente complicadas. Por ejemplo, lo que implica también estar en un lugar donde hay fenómenos naturales recurrentes, son las zonas donde yo trabajo, donde hay un volcán, donde hay inundaciones a cada rato, donde hay temblores, en fin, me refiero a Chiapas, por supuesto, pero en general es también la condición de género, es la comida, o sea, son un montón de cosas. Entonces, yo quería acotar en dos aspectos. Uno, que pareciera ser que entonces el riesgo es la variable constante, ¿no? Que se considera cuando uno decide dedicarse a esta profesión fascinante, pero riesgosa, ¿no? De alto riesgo por múltiples cosas, y lo vemos en la historia de la antropología. Cosas de las cuales no hablamos. Por eso es tan bueno tener esta mesa, ¿no? Como lo han referido los colegas anteriores. Otra situación es que quisiera darle también un giro a esta discusión y poner también en la mesa de la discusión el riesgo que supone nuestra presencia para nuestros interlocutores. Es un poco relacionado con lo que dice Joel, pero es otro giro más ahí. Digamos, ahora somos posibles vectores del COVID, ¿no? Y por eso todo este coyotaje para pasarnos a las comunidades, como menciona Reyes, etcétera. Pero también suscitamos una serie de riesgos para la gente. Es como si se tratara en términos antropológicos de un intercambio de riesgos, ¿no?
O sea, lo ponemos como un intercambio de dones. Ya aspectos, por ejemplo, como que nos roben el equipo de grabación, pues ya es lo de menos. Ahora nos cuestionamos como cuando éramos más jóvenes, nos preocupaba mucho que nos robaran las cosas, pues ahora ya las cosas no nos importan. Estamos pensando también en otras situaciones. Pero nuestra presencia también impacta en las facciones, por ejemplo, en los grupos locales de poder, cuando estamos de alguna manera por cierta inclinación metodológica o el tópico elegido, pues apoyamos a ciertos grupos, entrevistamos a ciertas personas y no. Entonces, sí me ha ocurrido, por ejemplo, que se suscita una situación de envidias, de esta suerte de control social que se genera también en algunas localidades y que supone un riesgo para los interlocutores, pero también para mí como investigadora. Máxime también cuando, yo creo que también lo compartimos todos quienes estamos en esta mesa, que trabajamos solos y solas en campo, ¿no? Entonces, también el no ir acompañados pone muchas cosas ahí en riesgo y pone a nuestros propios interlocutores en riesgo. Basta recordar, por ejemplo, muchas anécdotas que a su vez sirven para la construcción de datos y sirven para realmente agilizar nuestra imaginación científica, como lo que mencionaba Ingrid Geist, si ustedes recuerdan, cómo en una zona cuicateca la vinculan como con el águila de bicéfala en la zona, ¿no? Y todo lo que esto suscita. Pero bueno, yo me quedaría aquí para entrar a la siguiente ronda. Muchas gracias, Marina. Y no, fíjate que me vino a la memoria una situación anecdótica divertida, pero que sí de pronto entramos en pavor. Recordarás aquel trabajo de campo que se hizo en Chiapas, en donde hubo un baile y todos éramos en ese tiempo estudiantes de la ENA. Y en ese baile, bueno, los cuates soques, ¿verdad? Era en una cancha de básquetbol, todos querían bailar contigo, ¿no? De pronto, ¿verdad? Te llegaron así los fans por donde quiera, no te dejaban hasta que vimos el gran riesgo, pues ya la cosa delicada, y nos retiramos. Y toda la noche estuvieron apedreando el lugar a donde estábamos, ¿verdad? Es una anécdota que, bueno, quizá sea un tanto ligera, pero de ese tipo de cosas son las que también enfrentamos. Bueno, vamos a pasar a escuchar ahora a nuestro amigo etnomusicólogo Roberto Campos. Roberto, ¿eres tan amable de darnos tus comentarios? Sí, gracias, buenos días a Marina y a los colegas, a Joel, Juan José, Luciano y a ti, Benjamín. Pues yo había pensado, digamos, intervenir en esta primera ronda, un poco desplazando el foco, digamos, de las reflexiones. Me parece bien interesante todo lo que ya se ha puesto sobre la mesa. Creo que son tópicos que hay que discutir, que hay que hablar, pero en este primer momento yo creí, un poco atendiendo la convocatoria, Benjamín, de etnografía de las músicas tradicionales en contextos críticos, quise de alguna manera o me gustaría también poner sobre la mesa, primero, pensar un poco en las sociedades dichas tradicionales, es decir, eh, creo que es importante para dimensionar un poco el aspecto crítico, no solamente de nosotras y de nosotros en tanto sujetos que están haciendo una etnografía, sino en pensar un poquito la idea de contextos críticos, pero en lo que toca a las sociedades con las cuales trabajamos. Para ello yo creo que es importante, no me parece que sea una vuelta demasiado larga, pero aunque de manera muy sintética, digamos, poner sobre la mesa las siguientes ideas. ¿Qué son, dicho de manera muy rápida, las músicas que llamamos tradicionales? Son muchas cosas, ¿no? Son instancias de participación social, son vías, son mecanismos,
a través de los cuales las personas se relacionan con los santos, con los númenes, con otros existentes, en fin, son formas, son actividades detonadoras de procesos de subjetivación y agenciamiento que a las personas, sean estas especialistas rituales, danzantes, músicos, celebrantes o simplemente audiencias, les permiten desplegar, digamos, en función de sus, voy a repetir un poco la idea, son actividades detonadoras de procesos de subjetivación y agenciamiento que las personas despliegan en función de sus intereses políticos, religiosos, económicos, emocionales y estéticos. Yo consideré, Benjamín, todos, que era importante colocar esta idea sobre la mesa para un poco justidimensionar, digamos, hasta qué punto, en este caso, la crisis, esta crisis inmediata del COVID-19, trastoca de alguna manera todo esto que gira en torno al hecho de hacer, bailar o danzar música, digamos, tradicional, ¿no? Entonces, claramente pensando en este contexto, específicamente el COVID, pues como todas sabemos, la alteración, digamos, se ha visto, las medidas de distanciamiento y movilidad social, pues han alterado, ¿no?, los ordenamientos propios de las localidades, lo cual implica, como ya lo hemos venido escuchando en distintos foros, cancelación, ¿no?, de ritos mortuorios, de fiestas comunales, fiestas patronales, en fin. Yo creo que es importante sí situar que este momento que nos está tocando vivir tan particular y que nos tomó a todas un poco por sorpresa, creo que es importante subrayar que sí trastoca, digamos, como comentaba hace rato, pues la alteración, ¿no? Sí altera más bien los ordenamientos propios de las localidades y, digamos, por consecuencia, pues también, ¿no?, restringe, digamos, la movilidad de nosotros como etnógrafos y trastoca también los propios ritmos de investigación antropológica. Antes de seguir, yo también quisiera comentar, creo que es importante dejar sentado que el trabajo de campo, digamos, corresponde a una instancia de la labor etnográfica. El proceso de indagación es sin duda siempre más largo, de modo que el trabajo de campo es importante, creo, situarlo tan solo como una instancia, ¿no? Esto no quiere decir, más bien, lo que quiero señalar con esto es que en un contexto como el que nos está tocando vivir, en donde se ven interrumpidas nuestras estancias de campo, esto no quiere decir que la labor etnográfica se detenga. Tenemos otras actividades importantes por desarrollar que en términos muy generales pues podríamos conceptuar como actividades de gabinete o actividades como esta que estamos desarrollando en este momento, en donde justamente estamos hablando de aspectos que no solemos hablar, ¿no? Para ir un poco redondeando lo que quise comentar en este primer momento, yo quisiera nada más decir, me parece muy interesante lo que han sugerido ya en sus intervenciones. Solamente me llamó mucho la atención lo que dijo Juan José Atilano en relación al aspecto económico. Es decir, un poco derivado de la crisis del COVID, de la crisis sanitaria, pues se está derivando ya una crisis económica, ¿no?, que no solamente afecta a las sociedades con las cuales trabajamos, sino que también nos afecta a nosotros en tanto personas que estamos desarrollando algún tipo de investigación. Entonces, ese tipo de elementos me parece que es importante recuperarlos. También me parece importante recuperar lo que ya comentó Luciano. Un poco, si te seguí, Luciano, un poco ubicar que estamos ante contextos emergentes y habría que readecuar nuestras estrategias investigativas en función, digamos, de lo que nos está tocando vivir. Y ya por último, no quisiera dejar de subrayar un aspecto que tú lo pusiste sobre la mesa, Marina, es la cuestión de la condición de género y que redondeó muy bien Benjamín con la anécdota que nos comparte,
me parece que es un tema que ameritaría incluso una mesa exclusivamente con ese giro, es decir, etnografía de las músicas dichas tradicionales en contextos críticos desde una perspectiva de género. Creo que es muy importante que eso también se discuta. Muchísimas gracias, Roberto. Indiscutiblemente también tus comentarios apelan a la reflexión en todo este tema. Bueno, yo creo que el campo, ¿verdad? El campo diverso, complejo, no es un lugar ideal para, para el trabajo del investigador. No es un lugar hecho a modo de lo que uno quisiera. De hecho, nosotros, un tanto reflexionando con lo que tú dices, Roberto, tendríamos que considerarnos como, primero como entes extraños, como entes, se oye muy radical, intrusivos, invasivos de las intimidades, de las cotidianidades, de toda esta gente. De repente llega el investigador y, bueno, obviamente que hay toda una metodología para entablar relaciones y para ir haciendo confianza. Sin embargo, no obstante eso, seguimos siendo entes extraños en muchos de estos lugares. Y la gente entra en cierta desconfianza, entra en cierto riesgo. Yo siempre me he preguntado esto. Bueno, y precisamente a partir de esta división del trabajo de campo antropológico, en que durante mucho tiempo las mujeres solamente podían entrar a ciertos lugares de las casas, a la cocina, podían entrevistar a las mujeres, podían preguntar cuestiones de maternidad, cuestiones femeninas, pero no los hombres. A los hombres les estaba vedado acudir a ese tipo y hacer ese tipo de preguntas. También como que teníamos un campo de investigación dedicado a lo masculino, lo cual se me hacía, a mí siempre me pareció un tanto erróneo desde el punto de vista de la investigación, porque yo creo que el investigador no tiene que parcializar la realidad en masculino, femenino. Sin embargo, las costumbres, la cultura de las localidades nos impone sus reglas y nosotros no nos queda otra más que acatarlas, ¿verdad? De vez en cuando, según la pericia de cada uno, la astucia de cada uno, puede uno ir pescando, ¿verdad? Uno como antropólogo debe uno ir construyendo toda esa capacidad de una observación múltiple, que aunque no nos dejen entrar a la cocina, aunque no podamos preguntar a una mujer ciertas cosas, de alguna manera tenemos que percibir esas situaciones. Creo que es uno de los grandes desafíos. Eh, pero, ¿qué hacer? La pandemia ha revelado muchas cosas. Verdaderamente se dice que la vacuna va a ser la panacea, que va a regresarnos a lo que éramos antes de este suceso sanitario, pero si no fuera así, ¿en qué se va a convertir el trabajo de campo? Roberto, tú dices que nos queda el trabajo de gabinete y hay mucho trabajo de campo que todavía no se procesa y que tenemos ahí a raudales quizá y que a veces no nos alcanza el tiempo para irlo procesando. Sin embargo, nuestra presencia en el campo a veces es ineludible. Tenemos que estar ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo visualizan ustedes esto? Quisiera ahora comenzar con Juan José Atilano, también unos 4 minutos, más o menos, 5 minutos, Juan José, acerca de esto. ¿Cómo visualizas el futuro del trabajo de campo? Yo creo, tengo mucha fe en el trabajo de campo en la etnografía. Aunque en un principio hablé de la deconstrucción del método, que me parece que es una parte importante, importante, lo tenemos que hacer porque
nos enseñan en la escuela que nuestra materia de estudio es dinámica, es cambiante. Y creo yo que no podemos pensar la etnografía de las músicas tradicionales desde la perspectiva que lo hacían los primeros antropólogos del siglo XIX, ni siquiera los del siglo XX a principios, ¿no? Porque los temas, porque los sujetos de trabajo cambian, porque las mismas músicas tradicionales cambian. Y creo que en este mismo proceso de deconstrucción del método, que a mí realmente me satisface mucho, por ejemplo, la participación de Marina en el sentido de poner como una constante en el trabajo de campo y en la etnografía de las músicas, el contexto crítico y la incertidumbre, porque todo mundo lo hemos sentido cuando salimos a campo. Tengas años trabajando, no siempre hay una incertidumbre de cómo me va a ir, me van a tratar bien, a qué conflictos me voy a enfrentar, ¿no? Y ahí cuenta el género, cuenta esto. Entonces tenemos un primer elemento, o sea, la incertidumbre y el conflicto como una constante de la etnografía de las músicas tradicionales y de todo trabajo etnográfico. Me llama mucho también la atención el aporte que hace Reyes, porque sin duda es su trabajo muy importante, la redefinición de fuentes, ¿no? Yo creo que también a nosotros, y que es valorable, nos venden la idea de que la riqueza de la antropología está en la recabación del dato in situ, ¿no? Y eso es válido, o sea, sigamos manteniéndolo, pero yo me pregunto, y recuperando la participación de Roberto, que me pareció muy interesante, el papel de las músicas en la interacción social de las comunidades. Yo creo que no solo con la pandemia nos pone enfrente el reto de cómo reconstruir la interacción social, que es central en el trabajo de campo, ¿no? Eh, recuperando esa circunstancia, digo yo, en las músicas tradicionales, por ejemplo, en comunidades indígenas de la montaña, siguen siendo músicas vitales en la vida de las comunidades, ¿no? En el ritual, en todo tipo de festividades, la música en comunidades indígenas sigue siendo parte central de esa interacción. Pero, por ejemplo, en la música del son, ¿no? De este lado de la Tierra Caliente, las transformaciones han sido muchas. Yo he estado manejando en el disco que hicimos sobre el palillo de los minuetes, manejo la hipótesis de que las músicas del son de Tierra Caliente cada vez están más confinadas a foros culturales. Y esta estructura del fandango, de los espacios comunitarios públicos, pues es una reconstrucción de colegas intelectuales. O sea, el movimiento jaranero en la Huasteca, por ejemplo, ¿no? O el trabajo que hacen los compañeros promotores y músicos como Jorge Amós, que es muy valorable, pero son espacios reconstruidos por los propios etnomusicólogos, ¿no? Ahí hay una hipótesis importante, pero para concluir esta segunda ronda, yo diría, el futuro, en los contextos críticos, la etnografía tiene las propias respuestas. Es decir, no estamos abandonando nuestro trabajo etnográfico, sino más bien en el mismo proceso de interacción, la etnografía te genera las herramientas para que tú logres rapport, ¿no? Y yo, por ejemplo, en Tierra Caliente, si bien no pude ir a hacer temporadas extensas, establecí un mecanismo de reciprocidad muy importante con la gente con la que yo trabajaba. Es decir, ellos me atendían, me recibían en su casa, ¿no? Para entrevistarlos, me llevaban a una actividad, a un ritual, a esto, al otro, y cuando yo regresaba, mi compromiso era, aquí está el material fotográfico, aquí están las grabaciones, aquí está esto, y se los dejaba. Y eso me abrió las puertas, ¿no? Y muchas veces me libró, o sea, yo iba con la idea de visitar comunidades y la misma gente me decía, el palillo me decía, no puedes ir a la Laja, no puedes ir a la Laja porque están secuestrando o están asaltando. Mejor vamos a vernos en Ajuchitlán, ¿no? En Tlalchapa me arroparon los compañeros de una organización cultural
Y era cotidiano levantarte a desayunar y tomarte la quesadilla con la camioneta artillada del cártel del narcotráfico junto a la policía municipal, ¿no? Entonces, vas trabajando todos esos escenarios. Yo lo dejaría hasta aquí, ¿no? Para una siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Eh, hay tantas cosas que decir, tantas cosas que pensar en torno a estos desafíos, a estos riesgos que enfrentamos cada uno de nosotros, a esta visualización de cómo va a ser el futuro de la etnografía. Pero vamos a escuchar ahora a José Joel Lara González. ¿Qué piensa de todo lo que aquí se ha comentado, Joel? Bueno, pues son complicados los diferentes escenarios por los que están atravesando nuestras aventuras etnográficas y precisamente creo que en esta emergencia de contextos es sumamente importante dejar de reproducir el mito del etnógrafo y ahora hacer el antimito del etnógrafo, ¿no? Precisamente porque tenemos todas las mismas, o sea, partimos de nociones muy generales sobre lo clásico, como ya lo mencionaron los compañeros, del trabajo de campo, pero ahora hay que ver el otro lado de la moneda, ¿no? El lado oscuro dirigir nuestros trabajos, los trabajos de la gente que comienza sobre todo hacia un giro etnográfico que privilegie, y eso sí me parece también muy importante de lo que se ha comentado, que privilegie la incertidumbre y el conflicto, por supuesto, pero más allá de nosotros, sino que vamos a una comunidad donde hay conflicto y hay incertidumbre por naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso es un rasgo muy importante que me liga con el tema de las fuentes. Comúnmente nos sugieren hacer alguna lectura de fuentes etnográficas sobre las comunidades a donde vamos, pero son etnografías de hace 40 años, la mayoría de ellas. Entonces creo que ahora es momento de hacer una producción importante etnográfica sobre las condiciones de la hora para que uno vaya lo mejor entrenado, lo mejor preparado para el contexto en el que nos toca nos va a tocar trabajar, ¿no? Puede ser un tema de violencia por narcotráfico, pero también puede ser una violencia interreligiosa que esa históricamente han vivido los pueblos indígenas en México, ¿no? Y eso es una violencia que además ya le hemos naturalizado y pues bueno, no hacemos caso, ¿no? Me preocupa también que a partir de nuestras inmersiones en el trabajo de campo, y que ahorita lo dijo muy atinadamente Juan José, y la violencia que ejercemos nosotros y el tipo de riesgo que ponemos nosotros con las músicas o las danzas o los diferentes saberes tradicionales, que a mí me gustaría hacer una mención más amplia en la siguiente ronda, pero creo que nosotros estamos representando otro tipo de riesgo para los saberes tradicionales, para los grupos, al estarnos apoderando de esos saberes, ¿no? Y los estamos despojando. Y una vez más, los grupos que representan la minoría vuelven a ser violentados. Violentados porque les estamos extrayendo nuevamente un cúmulo de saberes que los caracteriza, ¿no? Pero sí me parece fundamental, y ya nada más para terminar, creo que a partir de lo que comenta Roberto, es muy importante, algo que la antropología ha olvidado también de manera constante, el reencuentro con los procesos históricos de las comunidades. Entonces, perfectamente podemos estar capitalizando este momento en donde tenemos detenidos nuestros propios trabajos en terreno para acercarnos a los procesos históricos de esas comunidades y que nuestra selección de fuentes mientras estamos haciendo trabajo de gabinete sea mucho más acertada. Por supuesto que hay que conocer a los clásicos en etnografía, pero también hay que ver qué se produce ahora respecto a las realidades sociales que se están viviendo en campo, ¿no? Porque también hay que recordar que incluso ya hay muchas recomendaciones de ciertas instituciones de educación de no ir a cierto tipo de regiones por estos laboratorios, porque recordemos que muchos profes en la ENA también se caracterizaban por hacer de ciertas regiones laboratorios de prácticas de campo en donde era eso un acabose, ¿no? En donde surgieron precisamente temas muy complicados y que se convirtieron en temas incómodos, como el papel de
el rol de género en el trabajo de campo, que no nada más tiene que ver con el papel de la mujer, sino con el consumo del hombre hacia el alcohol. Yo tengo que decir que estoy jurado para que respeten que no consumo el alcohol en el trabajo de campo. Entonces uno tiene que ir desarrollando ciertas herramientas también desde su propio rol de género para poder dar salida a lo más adecuado a nuestras intervenciones en campo. Mil gracias, Joel. Pues muy interesante este tópico, este aspecto que tomas acerca de que, bueno, la mesa redonda fue pensada en cuanto a los riesgos del investigador, pero este giro que han retomado ustedes hacia la inseguridad de las propias comunidades a partir de nuestra presencia. ¿Verdad? A partir de nuestra presencia. He conocido casos en donde algunas personas se molestan porque no les preguntamos a ellos y porque les preguntamos a ciertas personas, les damos más poder del que tienen, son de otro partido político, de otra corriente religiosa, y a veces nosotros vamos a alborotar el gallinero y no nos ponemos a pensar en eso. ¿Verdad? Qué bueno que lo sacaron a colación porque sería tema de otra mesa redonda. ¿Qué pasa? ¿Cómo incide nuestra presencia negativamente en las comunidades? Pero, ¿qué estará pensando Marina al respecto? Quisiera escuchar tus comentarios ahora, Marina, si eres tan gentil. Sí, muchas gracias, Benjamín. Bueno, es difícil de poder generalizar porque cada situación de campo, como decíamos al principio, pues es distinta. Pero pensando en el futuro, quizá necesitamos también replantear estas estrategias y repensar las negociaciones con las cuales establecemos haciendo el trabajo de campo. Y esto es porque tiene que ver también con la situación laboral, por ejemplo, de quienes hacemos trabajo de campo, que es importante tocarlo. Decía yo hace rato con la condición de género, que también, pues, cuando yo hice trabajo de campo siendo muy joven, pues estaba naturalizada cierta actitud hacia las mujeres. Si me pongo a pensar ahorita todo lo que he vivido yo, caramba, ¿no? O sea, todo lo que podría decirles que pasó, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera me lo cuestionaba. Entonces sí son aspectos que ahora tenemos que considerar en esa suerte de negociaciones. Ahora, una cosa importante es que uno, una vez en campo, genera sus propias estrategias de seguridad. Y esto es importante porque justamente tiene que ver con las negociaciones, tiene que ver con una suerte de autogestión del riesgo, en la cual el sentido común es muy importante, el sentido común antropológico, ¿no? O sea, como para tener una cierta flexibilidad para entender qué es lo que nos están diciendo y no estamos escuchando, para entender ciertas actitudes en ese momento que a veces respondemos de manera muy innata, pero a veces tenemos ya la capacidad y el ojo educado para sentir una situación de riesgo y entonces irse o asumirla y enfrentarla de distintas maneras. Ahora, otro punto que me gustaría comentar rápidamente es con respecto a la etnografía. De pronto hacemos como sinónimo etnografía y trabajo de campo y no es lo mismo. O sea, hacemos trabajo de campo como una parte de todo este proceso de investigación, pero también tenemos un proceso de reflexión y un proceso de escritura. Este proceso de escritura y de difusión de los resultados de la investigación también constituyen un riesgo para nosotros. Y no me refiero al debate académico, ¿no? Bueno, pues donde todos estamos en riesgo siempre, sino me refiero de pronto a situaciones que no podemos mencionar o que no queremos o que sí lo hicimos con respecto a algo observado en campo, cuando ponemos en riesgo a la gente o también nos ponemos en riesgo nosotros. De esto hay mucho mencionado en la literatura antropológica muy actual, que varios hemos hecho. Bueno, no podemos mencionar lo que sucedió en esta ocasión o cómo está la organización o dónde están, porque nos estamos poniendo en riesgo también. Y los propios interlocutores nos han pedido que no lo digamos, so pena pues de tener un grave conflicto ahí
o so pena de ponerlos a ellos mismos en riesgo. Entonces es, creo yo, un poco descentralizar nuestras angustias, nuestras preocupaciones como sujetos de investigación para ver también estos contextos que nos están rodeando, tener en cuenta este sentido común y considerar a la etnografía como un proceso de mayor envergadura que el mero hecho de hacer trabajo de campo. Yo me quedaría hasta ahí. Muchas gracias, Marina. Pues sí, en realidad sí, eres muy precisa en distinguir que una cosa es el trabajo de campo, otra cosa es la etnografía, otra cosa es la ciencia que hacemos con la etnografía, una ciencia que no es precisa, no es forzosamente publicable a amplios sectores. Quiero decir esto, que hay veces que encontramos datos que ponen en riesgo tanto la intimidad como las cuestiones políticas, las cuestiones sociales de las comunidades. Tenemos hallazgos que no les convienen a ellos, ¿verdad? Que no conviene que se sepan, ni que se sepan en su contexto, ni que se difundan, pero sí nos pueden servir para nuestro quehacer científico, para el análisis científico. Se da el caso, por ejemplo, y esto es muy común, que en muchas de las publicaciones cambiamos el nombre de los informantes para que no salgan afectados, ¿verdad? Porque a veces entre ellos mismos les está prohibido informar ciertos asuntos. Pero es cierto, una cosa es el trabajo de campo, otra la etnografía donde podemos recabar una infinidad de datos, la otra es el proceso científico, el análisis de todos esos datos y que puede quedar solamente en el contexto del desarrollo científico, y otra cosa es la difusión, ¿verdad? A veces la difusión pues solamente queda en el ámbito académico, pero muchas veces ya no pensemos que las comunidades indígenas son comunidades apartadas, son comunidades primitivas en el sentido clásico de la palabra, sino es gente que está en contacto con todo el mundo y tarde que temprano le llegan los productos de nuestras investigaciones. Y ya ha habido en muchas ocasiones reclamos acerca de que eso yo no lo dije, la investigadora lo distorsionó, así no se llaman esos sones. Así no nos comportamos nosotros, pues es el caso famosísimo de Margaret Mead y sus investigaciones sobre sexualidad por allá en Oceanía, ¿no? Que según dice inventó una serie de cosas que ahora digamos, los indígenas de aquel lugar, pues están refutando todo lo que esta mujer según encontró. Pero en fin, en esos vicios y en esas trampas podemos caer también nosotros aquí como investigadores en México. Bien, pues vámonos ahora ya con digamos, no sé si quieran ustedes comentar algo acerca de lo que, algún aspecto que les haya llamado la atención de alguno de los participantes, o bien nos vamos con una ronda más o menos a manera de conclusiones, en el sentido de que, ¿cómo va a ser esta nueva etnografía? Seamos optimistas, pensemos que sí va a existir, se va a descubrir esta vacuna y que el mundo va a ser como antes, pero de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Yo sigo pensando que el acercamiento humano es indispensable, el intercambio de emociones, el calor humano con la gente, el estar viviendo en el contexto, creo yo que es sumamente indispensable para tener una buena etnografía. La etnografía a distancia, pues bueno, no me la imagino, que a lo mejor se podrá crear por ahí, pero creo yo que el intercambio cercano con la gente, el inmiscuirnos con la gente, el convivir con ellos, creo que es el mejor método para poder aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros. ¿Qué concluimos con esto? ¿Cómo será el futuro? Eh, buscaremos una nueva metodología, como lo decía Juan José Atilano, le daremos la vuelta a esto, haremos más trabajo de gabinete, como mencionaba Roberto Campos.
¿Qué nos espera como investigadores? ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a hacer? Ahora sí, levantando su mano, ya no los voy a elegir. Roberto, adelante, por favor. Benjamín, gracias. Pues un poco pensando en la conclusión, yo quisiera decir que quisiera recuperar un poco la pregunta que hiciste en la ronda anterior, que tiene que ver con esta. ¿Cómo vemos el futuro del trabajo de campo como una instancia de todo el proceso etnográfico? Yo quisiera empezar citando algo que me gustó mucho que dijo Ticio Escobar, antropólogo e historiador del arte y museólogo de Uruguay, de Paraguay, perdón, que dijo hace unos cuantos días que tal vez habría que esperar a que baje el polvo. Estaba citando un poco a Shakespeare, ¿no? Es decir, estamos apenas, en mi opinión, dentro todavía del remolino, no sabemos qué va a pasar, pero creo que es importante que si bien habrá que esperar a que baje el polvo, ir definiendo, es un buen tiempo para ir reflexionando nuestras praxis etnográficas. Por un lado, creo que es importante lo que dijo Marina y después recuperó Juan José, la idea de la incertidumbre como un elemento constante. Creo que esa idea es sustancial para recuperarla a la hora de reflexionar, definir cada una de nosotras nuestra praxis etnográfica, por un lado, pero por otro lado también un poco recuperar lo que dijo Joel, es decir, los contextos críticos de las sociedades dichas tradicionales también han sido una constante, ¿no? Desde la colonia, desde, digamos, la puesta en crisis de los sistemas económico-productivos tradicionales, luego con los proyectos extractivistas y luego con un tópico que abordamos casi todos aquí, que tiene que ver con el crimen organizado, como una suerte de síntoma de un proceso de descomposición social mucho más amplio. En fin, yo creo que, en mi opinión, creo que es importante, es tiempo de que redefinamos nuestras praxis etnográficas un poco en ese intersticio, teniendo en cuenta que la incertidumbre, tal vez, como decía, repito, Marina y luego Juan José, sea un elemento constante en el trabajo de campo, y por otro lado, pensando también que el aspecto crítico ha sido históricamente un aspecto constitutivo incluso de muchas de las músicas dichas tradicionales. Entonces, no sé qué va a pasar, digo, veremos. Por lo pronto creo que hay mucho que hacer, hay mucho que pensar, que deconstruir, como decías, Juan José, hay mucho que leer, hay mucho que podemos hacer, digamos, en este periodo de cuarentena que ya ha sido bastante largo. Entonces, en mi opinión, insisto, es tiempo de redefinir, de reflexionar a fondo nuestras respectivas praxis etnográficas. Gracias, Roberto. Mi estimado Reyes, ¿cómo ves el futuro de la etnografía? Bien, con una readecuación, tanto toda esta experiencia, la experiencia del trabajo en campo, la experiencia, todos los riesgos que implica, pero también las grandes ventajas, ¿no? Que es el registrar el acto directo, que es el participar en las vidas, tratar de integrarnos lo más posible a las vidas comunitarias, acompañarlos, sobre todo, yo creo que todos los que estamos en la mesa, todos tenemos nuestras lealtades en campo, ¿no? Y los acompañamientos cuando todos hemos estado, yo creo, en comunidades con conflictos, entonces es inherente el que tiendes a desarrollar lealtades, y es muy importante el proceso de acompañamiento, ¿no? Para mí ha sido fundamental. Cuando el antropólogo está ahí como ese objeto incómodo, impide que no permite que el Estado en muchos casos o los grupos criminales no como sea se meten, por lo menos es un pequeño dique más de apoyo a las comunidades. Pero ahí está el otro lado que ahorita que estaba escuchando a los compañeros, está el otro gran lado problemático que emerge cada vez con más dureza, que es la situación laboral del etnógrafo. Muchos nos ha costado trabajo tener cierta estabilidad laboral,
Pero ahora estamos enfrentando este proceso de los recortes, se entiende toda esta política de recortes. Tenemos una economía muy débil, infinidad de factores. Lo cierto es que los recortes y también las normas laborales. En algunas instituciones, o en muchas instituciones, tú les dices, es que me quiero ir a campo. ¿Cuánto te vas a ir? No sé, una semana. No, mira, ni tú ni yo te doy 2 días. O sea, entonces, ¿cómo puedes hacer etnografía? Primero, o te pueden decir, te doy los 2 días, pero tú puedes decir, solicito viáticos. No, eso ni siquiera es concebible, ¿no? O sea, si quieres, vete, pero ya es tu problema. Hay la otra cara, ¿no? Que es lo laboral. Porque hacer etnografía, pues todos quisiéramos estar todo el tiempo en campo, ¿no? Pero tenemos ese feo vicio de comer y de recibir ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que ver también ahora cómo nos vamos a adecuar a todos estos nuevas formas, a todos estos recortes presupuestales, a todo este nuevo diseño, pero ahora del otro lado, no de la estancia en la comunidad, sino de el hacer la etnografía de calidad, pero que también nosotros podamos subsistir, sobrevivir o vivir dignamente a partir de ser etnógrafos, ¿no? Porque tampoco yo creo que no es muy atrayente eso de que pues, terminen manteniéndolo las comunidades, ¿no? Que sería el otro caso, ¿no? Sería un poco ya, que sí lo hacen, ¿no? Porque aparte, pues llega como otro nuevo, servimos como objeto de distracción de la cotidianidad de la comunidad, pero sí sería encajoso ya que nos mantuvieran ellos, ¿no? Ya de por sí. Es este sentido, ¿no? Los 2 grandes campos del quehacer, el campo y el financiamiento para el campo. Muchas gracias, Reyes. Pues eres el único que hasta el momento ha tocado uno de los puntos más álgidos y que es un gran riesgo, ¿verdad? Más allá de las enfermedades, de los atracos, creo que la base económica para poder realizar este tipo de trabajos es fundamental. Pero, ¿qué pensará Juan José Atilano? ¿Qué me dice, mi amigo? ¿Será la nueva antropología? Si nos vamos por repensar el método, hay un gran desafío al respecto, echar a andar la imaginación, el ingenio, para poder hacer este tipo de trabajos. ¿Qué me dices? Ya, Benjamín, ya debo decir que coincido con Reyes también absolutamente. Ahora mismo, en contexto de pandemia, eh, me he tratado de dedicar a escribir y a hacer investigación, pero no se puede hacer etnografía. No se puede. Y tengo ahí pendiente, por ejemplo, el tema de varias letras de ensaladas de San Agustín, de las cuales no pude conseguir la música en trabajo de campo, ¿no? Y eso tiene que ver con el disco que me ofreciste que trabajáramos, ¿no? Pero ahí está eso pendiente. ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que sí tenemos que revisar el método, tenemos que deconstruirlo, ¿no? Y aquí yo he estado tomando algunas notas, las fuentes, la manera de la interacción social, el lugar del etnógrafo, el registro in situ, las fuentes distintas, la inseguridad y la autogestión del riesgo que mencionaba Marina, la escritura etnográfica, que coincido totalmente con ella, que el trabajo de campo es solo una parte de la etnografía, ¿no? El manejo de la información cuando se escribe, totalmente de acuerdo. Entonces, yo sí creo que tenemos que repensar la etnografía, pero aquí viene un reto más grande, que hacer etnografía es una experiencia estrictamente personal. O sea, cada quien va a hablar de la etnografía, de las músicas, según cómo le va en el baile, ¿no? Y no es lo mismo hacer etnografía de las músicas de la Huasteca
que hacer etnografía de la música norteña, que hacer etnografía de la Tierra Caliente, que hacer etnografía de las músicas sobre la violencia. Implican retos distintos. Pero ahí está el valor de la etnografía. Yo con esto concluyo. La etnografía sigue teniendo el valor de ser un método que se ajusta a la singularidad de lo que se trabaja y de quien trabaja. Con eso terminaría. Te agradezco mucho. Joel, palabras para concluir esta ronda, esta mesa de reflexión. ¿Cómo te imaginas que será la nueva etnografía, si es que la logramos construir, si es que es un constructo colectivo de la academia? Tú que tanto viajas y que has registrado tantas ceremonias, tantas danzas, tantos ceremoniales por muchos lugares, ¿cómo te imaginas que va a ser esto? Pues suscribo completamente a Juan José, o sea, yo no dejo de pensar en que la etnografía sea, si es que lo entendí por ese mismo camino, meramente presencial. Habrá otro tipo de recursos, ¿no? Ahorita está muy de moda otro tipo de etnografías digitales y eso con las que yo no, porque sí creo que es imprescindible estar en el lugar, compartir el lugar, escuchar en el lugar, ver en el lugar, observar, porque eso nos acerca un poco a los planteamientos de la experiencia, y ahorita también me hace recordar Marina con planteamientos de Geist, ¿no? Sobre la importancia de estar y de desarrollar de la misma manera una etnografía de la experiencia, ¿no? Entonces sí, yo no concibo otro tipo de proceso etnográfico, que evidentemente sí, la metodología tiene que cambiar, ¿no? Insisto con esta idea de romper con el mito del etnógrafo, ofrecer otro tipo de propuesta, por supuesto, pero que estas nuevas propuestas sí integren un importante protocolo de seguridad para aquellos que deciden emprender una aventura etnográfica, porque esto es medular, ¿no? Esto es ya parte de una nueva, creo, propuesta etnográfica para que todos resultemos siendo cuidadosos desde nosotros mismos. Evidentemente la comunidad adquiere una responsabilidad con nosotros cuando estamos, pero tenemos que partir del compromiso propio y dejar sobre todo, creo, de romantizar el papel del trabajo de campo, ¿no? Que también estas ideas de que vamos a campo y entonces es tan romántica la idea, los alumnos que inicialmente en procesos de licenciatura, pues quieren hacer eso, pero sin estar bien guiados. Entonces creo que sí es importante incluir una nueva propuesta. Muchas gracias. Sí, indiscutiblemente el trabajo de campo, pues o la etnografía, implica toda una metodología bien pensada, sistemática, con objetivos claros. Es un trabajo rudo. Hay veces que se piensa, y en el área de administrativa de las diferentes instituciones, cuando nos otorgan el financiamiento para hacer este tipo de trabajo, a veces se dice que va uno casi de vacaciones. Y bueno, yo no lo dudo, por ahí también existen las leyendas negras de los etnógrafos de hoteles de 5 estrellas, pero bueno, en este caso nuestra mesa no se dedicó a ese tipo de asuntos. Yo creo que esta mesa tiene el eje indispensable de una ética como investigador, como etnógrafo, como antropólogo, como etnomusicólogo. El hecho de pensar, de analizar y de replantear nuevas formas, habla de un compromiso por parte de nosotros hacia esta profesión que amamos, hacia esta profesión que elegimos, que nos apasiona y que sin lugar a dudas encontraremos nuevos caminos, ¿verdad? Yo creo que tampoco se trata de pensar en que estos tiempos son tiempos apocalípticos, ¿verdad? Yo creo que estamos enfrentando un gran desafío a nivel mundial, a nivel humanidad, que seguramente lo vamos a rebasar y ojalá que verdaderamente nos haga cambiar en muchos sentidos. A veces hay sectores de la población
empecinados, la fuerza de la costumbre, la fuerza de la cultura es muy fuerte y no creo que los cambios se den con tanta facilidad, ¿verdad? Muchos conocidos en el campo me dicen que en muchas comunidades la gente anda común y corriente. ¿Qué tapabocas y qué viseras? Pues, ¿y cuánto cuestan? Si tan difíciles que son de conseguir, ya mucha de esta gente vive al día, imagínense darse el lujo de andarse comprando gel y todo eso. La gente vive una normalidad, una cotidianidad como siempre. Esperemos que esta amenaza sanitaria no afecte a estas comunidades más allá de una situación que salga de control, ¿verdad? Porque a veces, pues, trabajamos con toda esta gente relegada en muchos sentidos y como bien lo dicen los especialistas en la actualidad, esta pandemia ha revelado, ¿verdad? Algo que ya se sabía, pero que de alguna manera se manejaba por abajo del agua y sin embargo ha revelado esas grandes desigualdades que hay en la población y en esta gente que yo me resisto a decir que son nuestros informantes, que son nuestros sujetos de estudio, que son es casi como decir, son nuestros conejillos e indias. Son seres humanos a través de los cuales nosotros intercambiamos y compartimos nuestra existencia. Yo creo que precisamente al repensar la etnografía, el método de la etnografía, también la tenemos que repensar en función de este intercambio humano. Ya no nos sintamos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Un punto de vista muy personal, ya no nos sintamos con esa arrogancia de los grandes investigadores, de los que vamos a descubrir grandes hallazgos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué los queremos? ¿Para regodearnos en la academia? ¿Para obtener premios? ¿Para obtener medallas? ¿Para obtener grados? ¿Para publicar libros y que seamos admirados? ¿Para participar en grandes congresos? Creo que tenemos que repensar porque es parte del método, es parte de los objetivos de esta práctica científica que realizamos. Creo que a través de todos estos años de la práctica antropológica o de la práctica de las ciencias humanas, los menos favorecidos han sido todos esos pueblos a los que según hemos estudiado. Yo creo que de lo que se trata, e insisto, es un punto de vista muy personal, es de recuperar esos diferentes senderos que nos muestra la cultura humana, ¿verdad? Esas diferentes formas de ver el mundo, esas diversas maneras de ordenar, de ver, de respetar este mundo que nosotros que pertenecemos a esta trillada sociedad occidental nos lo estamos acabando. Y que sin embargo yo creo que en todas estas culturas tan diferentes, y no lo digo tampoco en un sentido romántico ni idílico, ¿verdad? Hay de todo. El espectro de todas estas comunidades es tan amplio que me sorprende que he encontrado chamanes coras con celular y eso pues no es de extrañar ni es malo. Tienen un contacto con el mundo exterior que es muy interesante y muy bueno. A veces no les llegan las cosas más buenas, la información más buena, pero sin embargo, no obstante que tienen ese contacto con todo este mundo externo, en ellos sigue permaneciendo esta fuerza de la cultura forjada a través de milenios y que no es tan fácil de erradicar y tan fácil de hacer a un lado. Creo que como investigadores de la cultura tenemos que recuperar esas nuevas formas de vida para incorporarlas a este mundo tan caótico y que quizá no pensemos en una nueva etnografía, pensemos en un nuevo mundo, a lo mejor sí utópico, pero a donde podamos convivir las diferentes culturas, ¿verdad? De una mejor manera, para ser mejores seres humanos. Pues el tiempo se nos está ya agotando, estimados amigos, yo les quiero agradecer muchísimo a Roberto Campos,
a Joel Lara, Juan José Atilano, mi estimada Marina, Luciano Reyes, que verdaderamente pues han dedicado mucho de su tiempo y mucho de sus reflexiones, de su experiencia para aportar en esta mesa redonda. Ojalá que tengamos una nueva oportunidad de platicar de estas cosas tan hermosas en otro momento y que bueno, una de las ventajas de estas nuevas tecnologías es que hemos podido hacer este tipo de eventos que de otra manera no los pudiéramos haber hecho. Es una de las ventajas del progreso de Occidente. Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo más y si no, pues aquí nos despedimos con un gran abrazo para todos ustedes. Pero si alguien tiene algún comentario más, adelante. Yo sí, Marina, algo adelante. rapidísimo. Es que creo que nos faltó mencionar algo y lo digo a partir de un comentario de Joel que me parece importantísimo, que es la cuestión de la docencia. Entonces, tenemos el compromiso, sí, de preparar a los y las estudiantes en cuestiones metodológicas, pero sobre todo partir de un buen diseño de una investigación, porque eso va a definir de qué metodologías vamos a estar hablando y va a definir qué lugares, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, nos toca hacer eso y nos toca también hacer una reflexión y teorizar sobre la experiencia que hemos tenido en trabajo de campo. Creo que eso es fundamental porque nos va a permitir entonces construir distintas etnografías. No hay una sola y además siempre ha sido muy ecléctica. Es artesanal y es además también así y asado, o sea, siempre va a ser así. Pero el hecho de construir nuevas categorías que respondan a ciertas situaciones a través de esta teorización de la experiencia nos va a permitir contrastar con las investigaciones que nos precedieron, con otros antropólogos. Muchas gracias. Pues ahí tenemos el desafío, tenemos una gran tarea. Mil gracias a todos, un abrazo a la distancia, como dicen ahora, y que les vaya muy bien. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gusto. Hasta pronto. Oye, Gusto. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.